Muy buenas, amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Vamos con un nuevo capítulo de este blog, de este Invest Blog, videoblog. Bueno, vamos a tratar hoy de poner un poco de coherencia, o tratar de hacerlo por lo menos, a toda esta situación económica, monetaria, financiera que estamos viviendo tan descabellada, donde estamos viendo quiebras de grandes hedge funds, pérdidas multimillonarias a diferentes bancos de inversión, expectativas de inflación que hacen caer al oro, subir al dólar, todo un poco el mundo al revés, ¿no? Nos llegan muchas preguntas a Trading Pro, al chat, y bueno, vamos a tratar de hacer este vídeo para pues, tratar de contestarlas, o sobre todo para poner, como digo, un poquito de sentido común a lo que está pasando, ¿no? A todos estos movimientos que no son extraños en los mercados, pero que hay que entenderlos. En primer lugar, vamos a hablar de la inflación, porque es verdad que, bueno, nos dice Powell, nos dice Lagarde, ¿verdad? Que no hay riesgos de inflación, si llega será temporal, que serán repuntes muy, muy pasajeros. Pero bueno, no nos acabamos de creer de todo a los banqueros centrales, eso ya es algo que no nos tiene que sorprender. Fijaros cómo tenemos en pantalla, bueno, y cómo está subiendo el precio de las viviendas en Estados Unidos. Ha pegado un repunte tremendo de prácticamente el 11% de enero de 2020 a enero de 2021, una subida, bueno, pues que no se veía prácticamente en una década, es decir, los precios están subiendo, es más que evidente, no solo el precio de las viviendas, que también, que es importante desde luego, pero vamos a ver cómo, bueno, se une al de las materias primas, se une, por supuesto, también al de la energía, se une al de los activos, se une al de los alimentos, es decir, estamos viendo inflación, ¿no? Otra cosa es que nos lo intenten maquillar. Sabemos que los IPC siempre guardan cierta manipulación, ¿vale? Seamos buenos con los políticos, pero bueno, se intenta maquillar desde luego, ¿no? Otra cosa es el coste de vida real, ¿no? Lo que está subiendo, que bueno, pues está bastante por encima de lo que nos dicen. Fijaros cómo este gráfico es bastante, además la pendiente, ¿no? Que yo siempre nos fijamos, no son las subidas, sino en la curva de la pendiente, bueno, bastante llamativa, ¿no? Fijaros también, vamos a ir pasando como decíamos, ¿no? Los alimentos también están esperando una subida de precio, no solo rápida, sino que muy, muy, pues, de mucha enjundia, ¿no? Muy tremenda la que estamos viviendo. Fijaros el tremendo repunte, es decir, en bienes básicos, no estamos hablando ya del precio de la tecnología o el precio de cualquier otra cosa, digamos, no tan básica, sino ya productos básicos como la vivienda, las materias primas, los alimentos, las medicinas. Bueno, estamos viendo desde hace varios meses una subida bastante llamativa que, insisto, lo único que hacen es bueno, encarecer el coste de vida, bajar el poder adquisitivo de la población, básicamente lo que es la inflación. Y fijaros cómo esto siempre, el primer paso siempre lo marca las materias primas, ¿no? Aquí tenemos el gráfico del oil, como desde que estalló la crisis del COVID no ha hecho más que subir, ha sido un repunte tremendo también, y en general las materias primas, ¿no? Creo que ya lo hemos comentado desde aquí en Trading Pro, y por tanto, bueno, pues no solo las expectativas, sino que ya es un hecho, ¿no? Que estamos en un ciclo de inflación, insisto, por mucho que nos quieran decir los banqueros centrales, que siempre intentarán maquillar la situación, pero lo estamos viendo, los gráficos además no mienten, ¿no? Es que estamos enseñando datos, no creencias ni opiniones de ciertos economistas, ¿no? A los que nos pueden tachar yo qué sé, de tremendistas o de liberales o lo que sea. No, no. Estamos viendo los datos como efectivamente nos dicen que, bueno, ya veníamos de expectativas, de unos repuntes de expectativas bastante importantes y ya estamos viendo cómo el coste de vida se va encareciendo. Pero esto cómo afecta a los mercados. Bueno, en primer lugar, vemos, en primer lugar, lo que ha marcado todo esto, ¿no? El nivel de ahorro en las grandes economías durante el COVID fue tremendo. ¿Vale? Es decir, a diferencia, por ejemplo, de la crisis de 2008, en esta ocasión sí que se ha ahorrado, ¿no? Básicamente aprendimos de la anterior crisis a no apalancarnos tanto, incluso a ahorrar de cara a lo que pueda suceder, esa aversión al riesgo, que bueno, pues tras el tropiezo que tuvimos en 2008, 2009, bueno, pues con esa crisis inmobiliaria, esa burbuja tan tremenda, bueno, pues algo hemos aprendido y fijaros cómo en las principales economías, ¿vale? En Estados Unidos, en UK, Japón, en Europa, bueno, pues se ha ahorrado mucho, pero este ahorro cuando llegará esa escalada, que ya está llegando, en Estados Unidos está yendo a muy buen ritmo la vacunación, también en UK, parece que Europa se pone algo las pilas, aunque a su ritmo, bueno, pues todo este ahorro entra en la economía o en parte de ello, ¿no? Cuando podamos volver a viajar, ir a restaurantes, ir al cine, pues salir a tomar unas copas, ya no el consumo de bienes físicos, sino sobre todo de servicios, parte de este ahorro irá entrando en la economía y irá, bueno, pues generando esa inflación que ya estamos viendo, pero en mayor medida, ¿no? Por lo tanto,
podemos esperar lo que ya estamos viendo, que incluso se puede intensificar en el tercer trimestre, cuarto trimestre de este año. Pero como digo, vamos a tratar de entender cómo esto está afectando a los mercados, porque estamos viendo cosas que, bueno, muchos me habéis preguntado, es que no tiene mucho sentido lo que está sucediendo. Bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En primer lugar, bueno, aquí vemos, ¿no? Las expectativas de inflación, esto, bueno, ya un poco más de lo que veníamos diciendo, el tremendo pico que han pegado, bueno, pues que nos enfrentamos a las tensiones inflacionistas más altas de las últimas 3 o 4 décadas, ¿no? Fijaros, estamos viendo ya, o hemos visto en los últimos años, cómo los bienes ligados a la inflación, bueno, pues han tenido mucho más rendimiento que los bienes ligados a la inflación. Esto puede cambiar, ahora lo vamos a ver, puede cambiar, no lo está haciendo aún, pero insisto, puede cambiar. Fijaos la divergencia o el gran margen que se ha creado. Ahora trataremos de comentarlo, cómo podemos empezar a ponderar ciertos activos ligados a la inflación en detrimento, en lugar de activos que lo han hecho muy bien, ligados a la deflación. Por ejemplo, bueno, pues tenemos muchos ejemplos que ahora comentaremos, no me quiero adelantar, pero esperamos que este margen se pueda ir rellenando. Vamos a ver, ahora repito, cómo afecta a los mercados. En primer lugar, el director de orquesta de todo, que está siendo el bono americano a 10 años. Esto es un gráfico de hoy, estamos en los entornos de un 80, 1,8%. ¿Vale? Fijaros el encarecimiento del crédito, ¿no? Es tremendo la pendiente de la curva que se ha creado. Esto es un problema para la Reserva Federal, evidentemente. Vamos a ver por qué razones, ¿no? A priori, ¿qué significa esto, no? Muchos analistas nos dicen que, bueno, pues si el rendimiento del bono supera el 2%, pueden venir muchos problemas para las bolsas, porque, como sabéis, se encarece el crédito, al encarecerse el crédito se puede contraer el consumo y, por tanto, afectar a la economía de forma negativa. De momento estamos viendo cómo, a pesar del repunte de los tipos, salvo el Nasdaq, el sector tecnológico, que sí ha sido bastante castigado, no estamos viendo problemas en las bolsas. De hecho, estamos viendo máximos históricos en DAX, lo estaba haciendo ahora mismo, también en Dow Jones, también en S&P, y en el Nasdaq, sin embargo, hemos visto caídas de prácticamente el 10%. Lo que estamos viendo no estamos viendo salidas de flujos de la renta variable, sino rotación en las carteras. Está saliendo dinero de los valores growth, sector tecnológico, muy beneficiados anteriormente por el dinero barato, a sectores value, que ahora sí que se están viendo bastante favorecidos, pues en este caso del repunte, como digo, o del encarecimiento del precio del crédito, que insisto, aún no ha llegado a niveles preocupantes, pero que lo puede estar haciendo. Aquí, evidentemente, podemos de este gráfico se pueden sacar muchas conclusiones. En primer lugar, el bono, bueno, pues descuenta en teoría pues las expectativas de inflación, como bien hemos comentado, y el crecimiento o la productividad de la economía. Evidentemente, el bono, al ser la inversión segura, por decirlo de alguna manera, que hace tiempo, desde mi punto de vista, que dejó de serla, pero tiene que cubrir la inflación del propio país, ¿no? No podemos, o si no, estaríamos perdiendo poder adquisitivo. Todo el mundo que compra un bono, por ejemplo, americano, y nos está dando el 1% o el 1,5% y las inflaciones están en el 3%, lo que estamos haciendo es perder un 1,5% de poder adquisitivo. Por lo tanto, no tendría mucho sentido, ¿no? La deuda, o sería muy difícil financiarse, ¿no? Para el país, si es que no ofrece un interés que por lo menos cubra la inflación. Por lo tanto, siempre tiene que ir, o siempre que veamos repuntes del bono, es porque las expectativas de inflación están subiendo. Ya ahora mismo parece bastante evidente que el tipo de interés está por debajo de la propia inflación. Por lo tanto, bueno, ya comentábamos hace tiempo que no parece ahora mismo, bueno, invertir con activos ligados a la deuda y en dólares no parece la mejor de las apuestas a día de hoy, pero otra conclusión es que, o sea, otra posible conclusión, y que está haciendo que suba el dólar, evidentemente que suba el dólar, se encarece el precio del crédito, pues se encarece el dólar, por supuesto, también, y está cayendo el metal. Muchos me preguntaban, bueno, ¿cómo es posible bueno, si tenemos efectivamente inflación, si lo estás comentando todos los días, José, que sube el precio de la vivienda, que sube el precio de los alimentos, las medicinas, la energía, las commodities, ¿cómo es posible que el oro, que es un activo refugio frente a la inflación, no esté subiendo? Bueno, en primer lugar, como decíamos, otra conclusión que se puede sacar de este gráfico es que la propia Reserva Federal esté subiendo los tipos de interés, esté dejando de comprar activos, esté reduciendo sus programas de flexibilización, sus quantitative easing, es decir, que ya no compre tantos activos, ya no compre tantos bonos, por tanto, reduce el precio y sube el rendimiento de los bonos, precisamente para frenar la inflación.
¿vale? Ante las expectativas, lo que está haciendo la Reserva Federal, que es subir artificialmente los tipos de interés, el rendimiento de los bonos, precisamente para que sea más caro pedir el crédito, contraer la base monetaria y así controlar la inflación. Y eso, evidentemente, bueno, pues es algo negativo para el oro, que como decimos, es un activo refugio frente a la inflación. Si a la Reserva Federal está tratando de controlar la inflación, bueno, pues puede castigar, puede perjudicar al oro. Pero es más, todos los movimientos en las bolsas, y esto es a lo que quería ir, todos los movimientos en las bolsas, en los activos financieros en general, se producen por expectativas. El oro tuvo un tremendo rally justo cuando estalló el COVID, que lo llevó al precio prácticamente de los $1.300 a los $2.100, ¿vale? Entonces, el rally que vimos en oro se produjo cuando efectivamente salieron las expectativas de inflación, cuando la pandemia, bueno, pues ya se preveía que iba a obligar a aumentar mucho el gasto por parte de los gobiernos federales, por parte de los bancos centrales, para cubrir los costes necesarios. Y ahí fue cuando, en expectativas de la inflación que iba a haber, se produjo el gran rally del oro. ¿Qué pasa? Cuando la famosa noticia aquí, o sea, la famosa frase de compra con el rumor, vende con la noticia, ¿no? Mejor es mejor encajada que en ningún lado, ¿no? Cuando ya se ha hecho realidad, cuando la inflación ya forma parte de la economía, es cuando vemos al oro caer, ¿vale? Porque ya estaba descontado el rally que se pegó en los meses pasados, ya estaba descontando lo que estábamos viendo ahora. Repito que los activos financieros se mueven siempre por expectativas, no por situación presente. Por eso, cuando los medios ya nos hablan de inflación, es cuando ya no hay que comprar activos refugio, hay que hacerlo con las expectativas. Bien, otra cosa, ojo, es que, y ahora vamos a ver por qué, aún así, nosotros mantenemos posiciones en euro, porque ahora vamos con el marrón tremendo que tiene la Reserva Federal, bueno, en general todos los bancos centrales, ¿no? Bueno, decimos, es verdad que la Reserva Federal puede controlar o puede hacer subir los tipos de interés precisamente para controlar los riesgos de inflación, pero ojo, que eso tiene otra consecuencia. Es decir, por otro lado, le puede afectar mucho a la renta variable. Si tú encareces mucho el precio del crédito, como hemos comentado, en el caso de que, por ejemplo, supere el 2%, pues pueden seguir problemas a la economía. ¿Por qué? Porque contraes o puedes llegar a contraer el consumo en última instancia y por tanto puedes afectar de manera brutal a la renta variable. Repito, este es el nivel clave marcado de azul, el 2%. Si el tipo de interés, el bono a 10 años rompe este nivel, ya el problema, la tostada no va a ser, el problema no va a ser la inflación, sino el posible crash que veamos en los mercados de renta variable. Por lo tanto, tampoco puede excederse la Reserva Federal en subir los tipos. De hecho, tiene que aplanar la curva. Esto se llama la curva de tipos, la tiene que tratar de aplanar de tal manera en que no siga disparada, porque el hecho de que siga disparada, insisto, puede traer consecuencias muy dañinas, a pesar, insisto, de que controle la inflación, pero es que las consecuencias casi pueden ser peores. Por lo tanto, no esperamos que la curva de tipos siga repuntando, sobre todo a esta velocidad, con esta pendiente, evidentemente, y que se estabilice en los próximos meses. Ahí empezará a sonar de nuevo la impresora de la Reserva Federal y por tanto ahí esperamos que es cuando el oro empiece a recuperar de nuevo el terreno y ante las expectativas, una vez pases las nuevas expectativas de inflación que generen, marcar otro bull run como el que ya hizo previo al COVID-19. Por tanto, creo que estamos haciendo suelo, insisto, en el oro, pero esta corrección de grado mayor que hemos visto es precisamente porque ya se había descontado por el mercado, ya estaba descontado y cuando ya se ha hecho realidad la inflación es cuando ha corregido. Por lo tanto, hay que tener siempre muy en cuenta el hecho de que los activos financieros no responden nunca al presente, sino, digamos, a las expectativas que tenían del presente. Por lo tanto, este es el director de orquesta, este gráfico es el que está marcando absolutamente todo. Está también, por supuesto, ahora ya lo decíamos, perjudicando mucho a los metales por esta subida del rendimiento, perjudicando mucho al par euro-dólar. De momento no está afectando a la renta variable, pero ojo, si tenemos barridas o tenemos intento de roturas de este nivel, sí que podemos trasladar los problemas a la renta variable y ahí es cuando sí, efectivamente, la Reserva Federal tendrá que actuar, porque sabemos que la Reserva Federal lo último que quiere es generar problemas en los mercados. Lo llevamos viendo prácticamente desde el año 2000, después de la crisis.com, cómo ha sido el pan de cada día de los bancos centrales, ¿no? Esto lo que hacen es dar una patada a la lata y la siguen tirando, pero cada vez, bueno, fijaos cómo van teniendo, es un callejón sin salida, ¿no? Si tratan de solucionar un problema, les sale otro, si tratan de solucionar el segundo problema, les vuelve a salir el primero. Por lo tanto, veremos cómo acaba estallando toda esta burbuja
de la manipulación de la banca central, la gran burbuja de nuestra generación. Yo creo que ni los mismos banqueros centrales lo saben, ¿no? Pero es algo que desde luego dejará bastantes consecuencias, ¿no? Por lo tanto, creo que era importante explicarlo. Fijaros cómo, además es que no parece que vaya a cambiar. Esto es el déficit que se espera para el año 2021, mayor que en el año 2020, y esto sin contar el plan de infraestructuras que va a anunciar mañana Joe Biden, de más de 3 billones de dólares. Se está yendo completamente de las manos el tema del gasto, yo creo que en general, el mundo occidental, ¿no? Estamos viendo la desdolarización que llamo yo de la economía, lo hablaremos en 10, 15 años, cómo efectivamente estamos ya dando los primeros pasos de un cambio de paradigma monetario. Y aquí es donde entra, entre otras cosas, Bitcoin, que no me voy a meter en ello, pero efectivamente, bueno, pues es otro protagonista en el juego que no es casualidad que haya surgido ahora, sino ante estas manipulaciones tan tremendas que estamos viendo y todo lo que estamos comentando. Y aquí fijaros cómo tenemos un gráfico muy interesante elaborado por Goldman Sachs que bueno, pues habla de las diferentes burbujas que hemos tenido. Yo excluiría Bitcoin porque no es lo mismo burbujas que un proceso de monetización, ya lo comentaba yo en Twitter, pero creo que tendremos que añadir aquí debajo, ¿verdad? Y quedará para la historia burbuja de deuda, la gran burbuja básicamente de banca central, incluso podría llamar, que estamos generando en el día de hoy. Es tremendo, ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, añadiremos otro epígrafe, como no, a la historia de la humanidad que parece que no aprende, ¿verdad? No aprende de los errores pasados, ¿no? Y fijaros cómo, bueno, quería enseñar simplemente el bono a 10 años, ahora mismo, bueno, pues en real, ¿no? Está en los 1,74%. Y fijaros cómo este encarecimiento del bono, esto gráfico horario, esto es la sesión de hoy, lo que está haciendo es que ha llevado al dólar a repuntar. Recordar cómo bueno, venía cayendo de una manera bastante fuerte en 2020 y fijaros el repunte tan tremendo que ha tenido el dólar. Disculpa, lo voy a poner bien el gráfico para que lo veáis. El dólar que ha tenido, bueno, pues en los últimos meses en son, ¿verdad?, de ese repunte del tipo de interés y efectivamente justo cuando hay inflación. Por lo tanto, mucho me preguntabais, ¿no? ¿Cómo es que el dólar está subiendo si estamos viendo la inflación, no es al revés? Bueno, pues hemos tratado de explicarlo, ¿no? Muy interesante la situación económica, bueno, la trataremos de contar, por supuesto, aquí en Trading Pro, como siempre, y estoy encantado de que dejéis comentarios abajo para discutir, para debatir bueno, pues todas estas situaciones que estamos viendo, ¿no? Donde se aprende muchísimo. Es un contexto económico de verdad muy, muy didáctico. Como siempre, un placer, señores. José Basaudi, para Trading Pro.